Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad analizaremos gramaticalmente Mateo 1:22. Antes de iniciar con el análisis gramatical del versículo 22, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. Quiero invitarlo para que se suscriba al diccionario digital de los exégetas, excavadigital.com. Quiero invitarlo para que pueda compartir este video en tus redes sociales. El mundo experimenta un desapego a la palabra de Dios, sobre todo un desapego a lo que es la formación bíblica. Las personas desean tener experiencias místicas con el Espíritu Santo, lo cual es maravilloso, es lindo y es lo que está arrastrando el mundo a los pies de Jesucristo, pero a la par o al lado de eso enfrenta un rechazo a la formación cristiana. No quiero saber nada de Biblia. Cursos de Biblia vacíos, conciertos llenos. Y eso es preocupante
porque nos volvemos carnada fácil de las sectas. Cuando viene una secta herética con un mensaje que parece bíblico, por eso los falsos profetas, porque son profetas pero son falsos, parecen buenos pero son malos. Y cuando estas personas llegan con un mensaje bíblico que aparentemente es bueno, porque aparenta ser bueno, y no tenemos una formación bíblica estable, somos presa fácil de estas sectas y terminamos siendo engañados. Por eso Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese texto bíblico podríamos aplicarlo a nuestros días, sobre todo ese verso. En este momento el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento las personas se van a las sectas. Cuando un grupo religioso es grande, no significa que tiene la verdad. No necesariamente en la multitud está la verdad. Puede haber una iglesia de 4 personas, pero ellos tienen la verdad. La verdad no se mide ni por la cantidad de personas que hay, ni por otros elementos que humanamente pues podemos inventar. Realmente lo importante es formarnos, es conocer la Sagrada Escritura. Por eso yo lo invito para que comparta este video en tus redes sociales. De hecho, si usted ve videos de pornografía, son miles y miles de seguidores. Bíblicos, nada. Y dentro de la misma iglesia pasa lo mismo a nivel de fenómenos sensoriales que tienen muchos seguidores. Por eso le pido que me ayude a compartir este video en tus redes sociales. El método teológico que utilizaremos es el histórico gramatical. Y tenemos 3 objetivos en este programa. Primero, ¿qué dice el texto bíblico? La parte exegética, le vamos a llamar a esa parte, la parte exegética. ¿Qué dice el texto bíblico? Si tu ojo peca, sácatelo. Pues eso lo vamos a traducir de la manera más objetivamente posible. Vamos a tratar de que el texto diga lo que realmente quiso decir el agiógrafo, el autor sagrado. El segundo objetivo es hermenéutico. ¿Qué quiere decir el texto? La parte interpretativa. Es decir, si tu ojo peca, sácatelo. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Jesucristo con eso? ¿Realmente es literal? Porque la Biblia no es literal. Es un libro, una obra de arte parecida a la poesía. No es poesía, pero es parecida a la poesía, que tiene una cantidad de elementos simbólicos. La Biblia es simbólica. El mensaje bíblico es muy simbólico, como también es nuestro lenguaje común. Utilizamos muchos simbolismos dentro de nuestro lenguaje. Así es la Biblia. Entonces, vamos a tratar de interpretar eso. Por eso, cuando hablamos del método teológico histórico gramatical, histórico significa que mientras más conozcamos de las costumbres del tiempo de Jesús, más vamos a entender la Sagrada Escritura. Mientras más conozcamos los dichos, los refranes, más vamos a conocer e interpretar correctamente el Evangelio. Y la parte gramatical es que vamos a tomar en cuenta lo que sabemos de griego, de gramática griega, gramática española, y vamos a tratar de interpretar el texto también desde la perspectiva gramática. Obviamente el que más sabe de griego, el que más sabe de gramática, más entiende y más autoridad moral tiene para enseñarnos. Y el tercer objetivo es ¿qué me dice el texto a mí? Es la parte teológica. La teología bíblica nos lleva a la vivencia. Si usted lee el Evangelio, Jesucristo presenta un Evangelio para vivirlo, no para acumular conocimientos. No es teórico. Se vale de la teoría, pero es vivencial. Entonces la teología cristiana o la teología bíblica es una teología vivencial. Y si el texto no me lleva a vivirlo, no es teología cristiana. Puede ser otra clase de teología, pero no es una teología bíblica.
El texto bíblico es Mateo 1:22, mas esto entero ha acontecido para que fuere completado lo siendo dicho bajo Señor por medio del profeta diciendo. Literalmente esto es lo que viene en este texto griego, tofto de olon, yeyonen ina, plirosi, to ritsen, hipo, kirio, dia, tu profitu, legontos. Eso es lo que dice este texto bíblico, que es el más antiguo que tenemos, lo más antiguo que tenemos de Mateo 1:22. La Reina Valera traduce el texto: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Viene lo mismo, nada más que el texto de manera más española, que se acerque más a nuestro lenguaje para que la gente lo entienda mejor. La Jerusalén, todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Todo esto sucedió, todo esto aconteció. Más, el texto literal dice, tofto de más esto, olon, entero, ¿verdad? Yeyonin, que yo lo voy a traducir, ha acontecido. Esa ha acontecido, ahorita vamos a ver por qué. Aconteció, lo pone en un futuro. Sucedió, también es un sinónimo, ¿verdad?, de aconteció. Dice para que se cumpliese, para que fuere completado, el texto plirosí, to ritsen. La palabra ritsen, ¿verdad?, viene de decir, ¿verdad?, lo siendo dicho, es un participio. Lo siendo dicho, la Jerusalén usa el oráculo, ¿verdad? El oráculo del Señor, porque el Señor está hablando, pero la palabra es el verbo decir, ahorita lo vamos a ir viendo. Risen no es el oráculo, sino lo siendo dicho. O la palabra siendo dicho, que podríamos decir, me pasé de texto, la palabra siendo dicha, la palabra rema, que es usada como palabra. También esa palabra, la palabra rema, que es neutra, ahorita lo vamos a ir viendo como el texto no lo incluye, nada más viene to es de to, rema, ¿verdad? La palabra siendo dicha, que es omitida por el autor porque es innecesaria. Pero ya lo vamos a ir viendo. Vamos al interlineal, y el interlineal lo tenemos de la siguiente manera. Tofto de, bueno, de 1 y tofto 2. De es pospositivo, ¿verdad? Es pospositivo, ahorita lo vamos a ir viendo en el texto, más esto, así se traduce, esto más, entonces se invierte, más esto, olon, entero, yeyonen, ha acontecido, ya vamos a ver por qué ha acontecido yeyonen, literalmente así es, ha acontecido, ina, para que, plirosí, fuere completado, y aquí es donde viene lo que le dije, to, viene risen, así aparece to risen en el texto. Risen es siendo dicho, es un participio, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, risen, risen, que es un participio siendo dicho, que viene del verbo lego, ¿verdad?, que es decir. Pero aquí aparece un faltante, porque este participio, que a la vez es adjetival, neutro, singular, nominativo, hace referencia a un sustantivo neutro, singular, nominativo, como está aquí, ¿verdad? Risen, siendo dicho. ¿Qué es lo siendo dicho? Lo siendo dicho es to, y viene la palabra rema, esto. Rema es el que no aparece ahí, o rima, ¿verdad? La palabra rema, rematos, rema es palabra, se va a traducir
aquí como palabra, la palabra, ¿verdad? Entonces, pero esta palabra rema es una palabra que es usada como sinónimo de oráculo. Por eso la Jerusalén dice el oráculo, menciona la palabra el oráculo, porque se refiere a un sustantivo que está en forma tácita. ¿Qué es tácito? Bueno, que está en el texto, pero no está escrita. Solo está el artículo, que muchos se lo aplican directamente al participio, pero que en realidad entre el participio y el artículo hay un sustantivo que se relaciona con el participio. Por eso es siendo dicha de la palabra, torrima, la palabra siendo dicha hipo, bajo, kirio, de señor, bajo señor o bajo de señor. Alguien podría decir, esta palabra kirio en el Antiguo Testamento era Yahvé, ¿verdad? Era Yahvé. Era Yahvé, que se podría decir bajo Yahvé, siendo dicha bajo Yahvé o bajo Jehová, como algunos dicen. Sabemos que lo correcto es Yahvé, ¿verdad? Desde el punto de vista académico, gramatical, lo más certero es Yahvé, ¿verdad? Dia, por medio, tú, del, profitú, o profitu, del profeta, y legontos, diciendo. Eso es. Bien, hay algo muy importante antes de entrar en detalle, la genealogía que nosotros vimos junto con el relato del nacimiento de Jesús, junto con todo este relato de el génesis de Jesucristo, el origen de Jesucristo, según Mateo, no es parte del documento Q. Todo esto, lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo, no es parte del documento Q. ¿Por qué no es parte del documento Q? Del hipotético documento Q. O podríamos hablar de la teoría del documento Q, porque hay muchos elementos ya donde se ha estudiado y se cree que los 3 evangelios sinópticos provienen de un documento común. Pero no es todo, sino que son partecitas que tienen relación entre Mateo, Marcos y Lucas. Esas partes que son iguales, exactamente iguales, incluso utilizan las mismas palabras y a veces la misma situación gramatical, pues se cree que vienen y fueron tomados, los 3 los tomaron de un documento Q, que es la primera letra de la palabra fuente en alemán. Un documento fuente de donde vienen los 3. Pero los evangelios no utilizaron un documento Q, un solo documento fuente. Utilizaron muchos documentos fuentes. Esto, por ejemplo, de Mateo, todo el capítulo 1 y el capítulo 2, fue tomado de algunos relatos que no es el documento Q concretamente, sino otros documentos fuentes que son desconocidos. Dice Lucas que habían muchos escritos en aquel entonces. Muchos habían tratado de escribir la historia de Jesús. Pues es uno de ellos que estaba y pululaba ahí y fue tomado por el evangelista que le decimos Mateo, pero que sabemos que no es Mateo, porque no hay ningún apóstol, sino que estos documentos alguien los tomó y los redactó o los incluyó así como estaban, ya sea de la fuente oral. Yo creo que se tomó mucho de la fuente oral y redactaron lo que se venía transmitiendo, tal vez por temor a las mismas sectas. Entonces se elabora un documento que va a servir de base para no salirnos de él. Pero inicialmente, si usted lee los escritos, parece que eso fue tardío, no fue como inmediatamente. En todo el siglo I no se conoce ningún evangelio de estos 4 que tenemos nosotros, incluyendo Juan. En el siglo II es hasta finales que se comienza a hablar de estos evangelios. Entonces no hay algo muy certero, hay algo muy oscuro. Entonces, esta genealogía, todo el capítulo 1,
la genealogía y el Génesis de Jesús no es parte del documento. Es un relato recogido por un hagiógrafo, es decir, un autor sagrado desconocido, porque nadie sabe quién fue el que recogió esto o quién lo hizo. El Espíritu Santo se lo dio a alguien para que lo hiciera. Y eso quedó ahí y después la iglesia lo asume. Desconocido entre los muchos que pululaban en el pueblo. Este evangelio es desconocido en la iglesia primitiva. Podríamos decir que casi 2 siglos, el siglo I y el siglo II, casi estos evangelios son desconocidos. O al menos no gozaban de autoridad. Es decir, no eran la máxima, no decían, bueno, es que el evangelio dice esto, Mateo dice esto. No, eso parece que es un poco tardío. Parece que el evangelio que priva es el oral. Es decir, lo que mandaba era lo oral. Y lo que dijo nuestro Señor, esto. Pero eso se transmitía oralmente y en algún momento de la historia hay una especie de eslabón perdido entre la escritura del Nuevo Testamento, esa escritura que se hizo, y las fuentes. Esa transición no la tenemos, no existe. Entonces, lo que sí sabemos hasta el momento es que el evangelio en los primeros siglos fue oral. Hablemos por lo menos el siglo I y parte del siglo II. El evangelio fue oral. Cuando ya los apóstoles perecen, mueren, se van a la presencia del Señor, y tal vez algunos testigos que quedaban después de los apóstoles, que seguían transmitiendo el evangelio oral, y las cartas de Pablo sí privaron y tuvieron mucho poder. Después de eso, a alguien se le ocurre escribir los evangelios. O tomar los relatos que estaban escritos, o tomar los que estaban muertos. Pero que habían escritos, habían. Los apóstoles estaban vivos, relataban el evangelio de viva voz, lo que hacía innecesario un evangelio escrito. Innecesario desde muchos puntos de vista, porque ya es mejor escucharlo de viva voz de alguien que fue testigo, que verlo en un escrito que tal vez alguien recogió y que pudo haber sido hasta manipulado. Bien, comencemos con el análisis gramatical. Lo primero que aparece es tofto de. Este de es pospositivo, por lo tanto va de primero. De es una conjunción coordinada continuativa que se va a traducir como más. Más. Y tofto, ¿verdad? Tofto lo escribimos aquí porque es parte de las categorías gramaticales variables. Yo la busco en un diccionario, me dice que es un pronombre demostrativo que viene de utos. Utos viene a ser entonces el paradigma. Traemos el paradigma a la pantalla y utos es un pronombre demostrativo que se traduce como este, esta, esto. Como es un pronombre demostrativo y es adjetival, tiene los 3 géneros, masculino, femenino, neutro, porque él acompaña al sustantivo. Si el sustantivo es masculino, se usan las formas masculinas. Si el sustantivo es femenino, utiliza las formas femeninas. Si el sustantivo es neutro, utiliza las formas neutras. Tofto, en este caso, es neutro, singular, nominativo. Tofto, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos aquí, tofto, neutro, singular, nominativo, pero también lo tenemos en el acusativo. ¿Lo ven? Ahí es donde está, en estas dos partes. Quiere decir que el sustantivo al que hacen referencia es a un sustantivo neutro, ¿verdad? A un sustantivo neutro, más esto, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Que se va a traducir como esto, hace referencia a un sustantivo neutro. ¿A cuál sustantivo neutro podría ser? ¿Verdad? Esto ha acontecido, lo que está aconteciendo es digamos, este hecho, esta situación que está ocurriendo entera. Podríamos hablar de algún sustantivo neutro
que indica esta situación, etc. Podría decir alguien, y no se referirá a rema, que es neutro. No creo, porque torrema hace referencia al participio, digamos, hace referencia a un oráculo, a una profecía. Mas esto que está ocurriendo, entero también, porque viene a ser igual, viene a ser lo mismo. Ahora, es nominativo. Es nominativo porque esto, ¿verdad? Para saber qué es, si es nominativo o acusativo, siempre se le pregunta al verbo. En este caso el verbo es yeyonin, y le vamos a hacer una pregunta aquí para saber si esto y olon, porque esto entero, tosto olon, esto entero, de alguna manera es, digamos, es complementario. Yeyonin, le preguntamos al verbo yeyonin, ¿verdad? Que en este caso significa ha acontecido. ¿Qué ha acontecido? Esto entero. Esto entero, es decir, el relato, todo lo que estamos viendo, todo esto, el origen de Jesús, todo esto entero ha acontecido. Entonces, eso es un nominativo, ¿verdad? Entonces significa que tofto, esto es neutro, singular es nominativo, es sujeto de la oración. Y el entero es complemento, viene acompañando al sujeto principal, esto entero. Bien, esto, luego tenemos, ya sabemos que hace referencia a un sustantivo neutro. Esto entero es algo que hace referencia a un sustantivo neutro, singular, nominativo, que no es rema, ¿verdad? Ya esto viene aparte. Pero aquí sí hace referencia a ese sustantivo neutro. Y olon también. Pasamos y vamos a ver ahora más esto, y vamos a ver olon. Olon igual lo escribimos en el cuadro, y en el cuadro lo buscamos en el diccionario y me dice, es un adjetivo neutro, singular, nominativo, olos, viene de olos. Pero tenemos que es neutro, singular, nominativo. Neutro, singular, nominativo, es decir, este. Pero resulta que también lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, y también lo tenemos en el masculino singular acusativo. Bueno, aquí en 1.22, ¿por qué es neutro singular nominativo? Bueno, por algo muy simple. Porque recuerden que se le hizo la pregunta al verbo yeyonin, ¿qué es lo que ha acontecido? ¿Quién ejerce la acción verbal? Esto entero. Entonces viene a ser nominativo. Nunca va a ser acusativo, que descarta los dos acusativos, tanto el masculino como el neutro, y mucho más el vocativo. Esto entero, entonces neutro, singular, nominativo. ¿Y qué es esto entero? Porque este pronombre está haciendo esto entero a un algo, un sustantivo, ¿verdad? Este evangelio ha acontecido, porque esta buena noticia ha acontecido, puede ser esta entera buena noticia, haciendo referencia a eso. La cuestión es que ya ahí lo que sí sabemos es que el sustantivo tiene que ser neutro, no puede ser un sustantivo femenino ni un sustantivo masculino, porque si no hubiera utilizado vamos a ver si me pasó, hubiera utilizado el masculino o hubiera usado el femenino, pero usó el neutro. Pasamos la página, sigue yeyonin. Recuerden que ya tenemos más esto entero, este más es esto es esto y entero es esto. Ahora sigue yeyonin. Lo escribimos en el cuadro
En el diccionario buscamos y nos dice que es un verbo perfecto indicativo activo, tercera singular, que viene de ginome. Me interesa la voz activa de ginome. ¿Por qué? Porque vamos a traer el paradigma activo de ginome, que aquí lo vamos a traducir como acontecer. Ahora, vea que es un perfecto indicativo. Tiempo perfecto, modo indicativo. Tercera singular, es esto. Ahora, ¿cómo es el perfecto indicativo? Bueno, yo he acontecido, tú has acontecido, él ha acontecido. Es decir, ha acontecido. Literalmente, gramaticalmente es ha acontecido. Por eso traducimos esto entero, ha acontecido. Ha acontecido. No aconteció porque eso sería un futuro. Y no viene en futuro, sino que viene en perfecto. Ha acontecido. Alguien podría decir, sí, pero es un verbo defectivo. No tiene presente ni futuro. Entonces, desde una perspectiva de verbo defectivo, sí puede ser, más esto aconteció, o aconteció, o acontece, en este caso. Pero recordemos que el perfecto es un tiempo pretérito. Por lo tanto, lo más que se puede hacer es aconteció, ¿verdad? Como estilo Aristo, estilo, o digamos, acontecía en forma de imperfecto. Bueno, Yeyonen ha acontecido. Ina, el Ina, en este caso, el Ina, Ina es una conjunción subordinada que significa para qué o para qué, no en forma de pregunta, sino en forma de respuesta. Ha acontecido para qué, y luego viene pilirosí. Es otro verbo, lo agregamos aquí. Y pilirosí es un verbo auristo, subjuntivo pasivo, tercera singular. Si usted lo busca en el diccionario, viene de piliró. Es decir, vemos la voz pasiva de piliró. Es decir, el paradigma pasivo de piliró. Paradigma pasivo de piliró. Piliró lo vamos a traducir en el infinitivo español como completar. Porque ya sabemos que piliró es completo. Pero vamos a seguir usando la forma infinitiva para las referencias. Y dice que la forma pilirosí está en el auristo subjuntivo tercera singular. Auristo, tiempo auristo, modo subjuntivo, tercera singular. Es decir, estamos hablando de este. En estas dos columnas y en estas tres filas. Plirosí. Plirosí, entonces el infinitivo, es recuerde que es completare, etcétera, perdón. Pero como viene en voz pasivo, yo no voy a completar, yo me convierto en algo pasivo. Yo me convierto en un sujeto pasivo en la oración. Yo no soy el que completo, sino el que soy completado. Entonces, yo fuere completado, tú fueres completado, él fuere completado. Fuere completado. ¿Para qué fuere completado? Porque es un subjuntivo auristo, ¿verdad? Yo fuere, tiene que ser también en tiempo de pasado, ¿verdad? Fuere completado. Así es el subjuntivo auristo de la voz pasiva. Y seguimos porque aquí sí vamos a agregar el sustantivo tácito. Dice to risen. Este to
lo agregamos aquí porque viene to y viene risen, ¿verdad? Vienen los dos, ¿lo ves? Risen. Pero entre estos dos, esto es un participio, esto es un artículo que muchos creen que es solo el participio. No, este participio hace referencia a un sustantivo. Este to es un sustantivo neutro. Como usted lo puede ver, el sustantivo neutro tiene to en el nominativo y en el acusativo. Es decir, ahí me indica que es un sustantivo neutro que está aquí en forma tácita y que yo tengo que averiguarlo, que está entre to y entre risen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ahí? Entonces dice lo siendo dicho. Entonces está lo y está siendo dicho. En medio de estos dos, ahí está en español, hay un sustantivo que es lo que se dijo. ¿Y qué es lo que se dijo bajo el Señor? Bueno, lo que se dijo bajo el Señor es una palabra del Señor, es un oráculo del Señor. Y en griego tenemos la palabra rema. Es un sustantivo neutro, rema, que se traduce como palabra. Neutro y es singular nominativo. Es decir, es este. ¿Y por qué no es este? ¿Por qué es este? Lo siendo dicho. Bueno, para saber si es el nominativo o el acusativo, los casos griegos son las funciones de una palabra dentro de una oración gramatical. Entonces, lo siendo dicho, le preguntamos al verbo que es siendo dicho. Y le preguntamos cuál es su acción verbal. Y su acción verbal es siendo dicho. ¿Qué es lo que es dicho? La palabra. La rema, entonces rema es nominativo. No es un acusativo, ¿verdad? Si decimos qué es lo que dice la palabra rema, ahí estaríamos buscando el acusativo o lo que se llama en gramática española el complemento directo. Pero estamos hablando de rema. ¿Está bien? Entonces tenemos la palabra rema, rimatos, rimati, rima, pero es nominativo. Neutro, singular, nominativo. Entonces tenemos que ahí, y todo es el artículo también neutro, singular, nominativo. ¿Por qué? Porque igual que en la gramática española, el sustantivo y el artículo se corresponden en género, número y caso. Los dos son neutros, los dos son singulares, los dos son nominativos. ¿Ve? Estamos con entonces la palabra rema. Pasamos de página. Recuerden que estamos en to, el sustantivo misterioso, que ya sabemos que es rema. Y tenemos risen. Risen es un verbo participio. Es un verbo interesante porque tiene forma verbal, es auristo pasivo, y tiene forma adjetival, neutro, singular, nominativo. Al ser una forma adjetival, funciona como adjetivo del sustantivo. Y se corresponden con el sustantivo en género, número y caso, como un adjetivo común y corriente. Entonces tenemos riten o risen, y el diccionario me dirá que es un participio verbal, que viene del verbo lego. Entonces yo tomo la parte verbal, auristo pasivo, con lego y busco el paradigma auristo pasivo del lego. Auristo, este es el auristo pasivo del ego. Y entonces, que se traduce o lo traduzco como decir. Ahora, todas las formas del auristo pasivo se van a traducir como si fuera un gerundio, siendo dicho, porque es pasivo, es decir, el sujeto o la acción es pasiva. El sujeto toma una forma pasiva. Lo siendo dicho.
Entonces cualquier forma es siendo dicho, se va a traducir. ¿Dónde encontramos la forma risen? En el neutro singular nominativo. Igual, neutro singular nominativo. Igual que el acusativo, ¿verdad? Nada más que ya sabemos que en este caso, risen, ¿verdad? En este caso, risen hace referencia a la palabra. Y aquí está el artículo que también viene ahí, nada más que recuerde que hacen referencia siempre a un sustantivo. Puede estar ahí, pero en este caso es tácito, es decir, no está. Se sobreentiende, diría un griego, se sobreentiende, no es necesario escribirlo. Entonces, por eso se está hablando de que es neutro singular nominativo. No lo encuentra usted en ninguna otra parte, solo aquí. Entonces es obvio que es neutro singular nominativo. Y se traduce, para que fuera completado, lo siendo dicho o la palabra siendo dicha, que ya en los otros programas se puede ir agregando aquí la palabra siendo dicha bajo Señor, que es lo que está en forma tácita. Pasamos la página y dice hipo. Hipo es una preposición con genitivo que se traduce bajo o por. Yo aquí le he dicho bajo. Y luego viene Kiriu. Kiriu lo escribimos acá, ¿verdad? Kiriu. Y en Kiriu, una cosita. Espero, aquí es para adelante. Aquí. Kiriu, en este caso, bajo Kiriu. El autor no escribió ningún artículo porque no es necesario. Usted sabe su función dentro de la oración con solo la terminación U. La terminación U, usted la busca porque, bueno, Kiriu es un sustantivo que viene de Kyrios. Usted tiene aquí Kyrios. Aquí lo tenemos, el paradigma de Kyrios en pantalla, que lo traducimos como Señor. ¿Qué función ocupa Kyrios dentro de la oración? Bueno, vemos la terminación U. La terminación U la encontramos aquí. Es decir, su función es genitiva, es posesiva. De Señor se traduce. No es necesario mucha gramática para saber esto. Y el autor no nos va a dejar con una adivinanza. Se traduce bajo de Señor. Dicha de Señor. Es decir, que el Señor la dijo, ¿verdad? Una palabra de Dios, digámoslo así. Bajo de Señor, pasamos la página. Dia aparece. Dia es una preposición con genitivo por medio de. Dia, por medio de. Por medio de. Usa un medio. Dia es por medio de. Y aparece tu profito. Bueno, aquí aparece el artículo con su respectivo sustantivo. O el sustantivo con su respectivo artículo. Tu profito. Escribimos el artículo y el sustantivo. Y tu profito. Bueno, buscamos profito en el diccionario, me dice, es un sustantivo masculino que viene de profitis. Aunque las terminaciones son muy diferentes a las masculinas que ya conocemos, es un sustantivo masculino. Y se utiliza, entonces, todo se utiliza con artículos masculinos. El diccionario me va a decir que es un masculino singular genitivo. Hay dos evidencias de que es genitivo. Primero, la terminación U. Lo tenemos aquí. Es genitivo. Y luego el artículo tu. Es decir, no hay duda que es masculino singular genitivo. Junto con el artículo del profeta. Por medio del profeta. Así se traduce. Y pasamos la página y termina con legontos. Legontos
lo escribimos en el cuadro. Me dice el diccionario que es un participio presente activo masculino singular nominativo que viene del ego. Bueno, tomo la forma verbal y busco el participio del ego, que es decir, ¿verdad? Se traduce como decir. Y legontos, se me pasó al otro, legontos. Entonces yo puedo buscarlo uno por uno, pero ya ella me dice que es un masculino singular genitivo. Legontos, masculino singular genitivo. Esto es lo mismo que decir tú legontos, ¿verdad? Es lo mismo que decir tú legontos. Recuerdan la forma que hay un participio. Entre el participio y el artículo hay un sustantivo. En el caso anterior que vimos de la palabra remá era tácito, no estaba. Aquí sí está el sustantivo, profeta, del profeta diciendo. ¿Por qué menciona? Siempre la forma usual sería tú, el artículo y el participio. Artículo, participio y un sustantivo, ¿verdad? Los tres concuerdan en género, número y caso. Igual que to, ritsen, igual. Hay un sustantivo aquí. En el caso de por ejemplo, ritsen, el sustantivo es tácito porque no está. Pero es obvio, desde un punto de vista que se escribió, que lo que fue dicho, lo siendo dicho, es la palabra. Pero aquí no es obvio del diciendo. ¿Quién dijo? El profeta. Es decir, era un poquito como más, pudo haberlo omitido y decir, bajo Señor por diciendo. Pero el autor quiere mencionar el hecho de que es el profeta el que lo dice. Y entonces sí agrega el sustantivo profeta. ¿Ven? Ahora, vean ustedes que legontos, ¿por qué legontos es masculino singular genitivo y por qué no es de otro lado? ¿Por qué no es neutro, por ejemplo? Bueno, muy simple, porque ahí está la palabra profeta y profeta es masculino, por lo tanto no puede ser neutro, sino que tiene que ser masculino porque profeta es masculino. Si ustedes ven estas dos estructuras que gracias a Dios quedaron en el mismo versículo, vamos a ir entendiendo esa relación entre el artículo, el sustantivo y el participio en el Nuevo Testamento. Que Dios me los bendiga ricamente y nos vemos en el 1:22.